discusiones que vuelven en Argentina y ahora, en plena pandemia, repercuten en otros países, Estados Unidos y Europa. ¿Cómo lee la política, particularmente la política kirchnerista, la salud macroeconómica del mundo? ¿Cuánto pesa la inflación, el déficit y las políticas expansivas, esas que ponen mucha plata del Estado para, en el mejor de los casos, generar empleo? Biden es Juan Domingo Biden. ¿Es cierto que en Europa el déficit fiscal no está, o la ortodoxia fiscal no está en el centro de las preocupaciones de esos gobiernos? Así parecen leerlo Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Alberto Fernández. De eso vamos a conversar hoy en la repregunta con un hombre que ha atravesado el Estado, la función pública, pero también ha saltado Wall Street y también al mundo académico. Me refiero a Guillermo Mondino. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Guillermo, por estar hoy en la repregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Guillermo Mondino fue secretario de Finanzas y jefe de gabinete de la segunda gestión de Domingo Cavallo en Economía en la Argentina. Ha sido profesor de la Universidad de Chicago y de la Universidad de Yale. Es actualmente profesor de la Universidad de Columbia en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos. Y además, bueno, asesora a instituciones financieras y también a organismos públicos multilaterales en el mundo. Y ha atravesado posiciones de relevancia en el mundo financiero. También creó su propio fondo. Ha estado en Barclays Capital, en Lehman Brothers y en el Citi como responsable de la investigación en mercados emergentes y en América Latina. Así que es un hombre clave para pensar estos temas. Déficit, políticas expansivas, cuán buenas son o no para el desarrollo económico y desarrollo social de un país. Guillermo, esta discusión en torno a cuánto pueden extenderse, qué alcance pueden tener las políticas expansivas, llegan ahora de la mano de las políticas expansivas que decidió el presidente Joe Biden en Estados Unidos para paliar la crisis de la pandemia y que generó su discurso del Estado de la Unión en el Congreso, generó repercusiones, por lo menos en el hilo de tuit de la vicepresidenta Cristina Fernández. ¿Cuál es el análisis que se hace en Estados Unidos de esas políticas que está decidiendo Biden? Sí, ¿qué tal? Bueno, mira, te diría que las políticas hay que analizarlas en general en un contexto. No se dan, no son buenas ni malas en per se, sino que hay que verlas y juzgarlas en el contexto en el que se llevaron adelante. La política de Biden es una política muy expansiva en lo fiscal, con un programa que ya se aprobó por 1.9 billones argentinos de dólares, es decir, es una friolera de dinero que el gobierno aprobó para gasto, y esta política tenía como objetivo ayudar a la recuperación de la economía. Sin embargo, da la sensación, o por lo menos a juicio de muchos economistas, diría yo, da la sensación que es una política que llega medio a destiempo, llega un poquito tarde. En el año 2020, durante la administración Trump, allá por abril y mayo del 2020, se implementó una política relativamente similar, de una magnitud más o menos parecida, que tenía por objetivo combatir lo que en ese momento era la caída libre de la economía en medio del cierre por la epidemia. Esa política tuvo apoyo bastante generalizado en el Congreso y uno encuentra muy pocos economistas muy críticos de esa política. Lo que encuentra son debates sobre algunas de las líneas muy específicas de esa política, si se debería haber perfeccionado la mecánica, por ejemplo, de financiación a las empresas, o si se debería haber sustituido el suplemento que se daba para el seguro de desempleo por un cheque más grande, digamos. A la gente se le enviaba un cheque de $2.000 en ese momento, y la discusión era si había que darles más dinero
sin darle un suplemento al seguro de desempleo o no, etc. Es decir, diría, es sobre muy específicas las líneas de política, el debate que quedó de esa primera política de Trump. Pero no, Es decir, Guillermo, a ver si entiendo, en 2020 esa política expansiva decidida por un gobierno republicano consiguió un consenso transversal porque tenía sentido y llegaba en el tiempo justo en el momento oportuno para paliar la crisis. Pero ahora es distinto. era muy a tiempo esa política y era una política oportuna no solamente en términos temporales, sino en términos del estado de la economía. Claro. ¿Okay? Entonces, luego viene una segunda dosis de la misma política de Trump que llega allá por diciembre del 2020, que ya es más una especie de un regalo de despedida de Trump. Es una política que se hace para paliar algunos temas pequeños, pero que se le envuelve en un envoltorio más populista, de volver a enviarle dinero a la gente, etcétera, ya sin tanta necesidad específica de esa política. Y el timing de esa política es un poquito desafortunado porque ya era hacia el final de la administración Trump, donde a lo mejor era mucho más sensato esperar el comienzo de la administración de Biden para poder hacer un paquete más perfeccionado y con las preferencias que iba a tener la nueva administración, y sobre todo que la economía ya no necesitaba tanto apoyo. Pero esa política era, digamos, una situación más intermedia. Luego llega a comienzos de febrero el paquete de Biden más importante. Este paquete, ya la economía americana ya venía recuperándose muy aceleradamente, ya no era necesario darle un apoyo a la demanda agregada, transferirle dinero a la gente. Guillermo, dos preguntas antes de que sigas con esa argumentación. Cuando comentás que se venía acelerándose la recuperación de la economía, ¿en términos de qué indicadores? ¿De empleo, de consumo, de crecimiento del PBI? Lo que quieras. El empleo venía creciendo en forma explosiva, muy aceleradamente. El consumo viene creciendo a tasas de 2 dígitos. El PBI también venía creciendo a tasas de 2 dígitos. La normalización de las actividades era evidente. Había ya la vacuna ya había empezado a dar algunos resultados y si bien todavía estábamos en medio de la segunda ola, ya había comenzado el proceso de la recuperación de la economía. Y siempre hay que tener en cuenta que vos votás una de estas leyes allá en febrero, pero el impacto de esas normas se da a través del tiempo gradualmente. Entonces esto iba a empezar a tener impacto cuando la vacuna, cuando la segunda ola hubiera quedado atrás, cuando la vacuna fuera efectiva, cuando la gente se estaba movilizando. Te doy, por ejemplo, un pequeño ejemplo de por qué el timing de estas cosas a veces es complicado. A ver. En el primer paquete que hizo Trump en el año 2020 y luego hacia el final del 2020 el segundo, la evidencia muestra que aproximadamente un 35% de las familias que recibieron el apoyo financiero, 35% de las familias que recibieron el apoyo financiero fueron y gastaron ese dinero. El otro 65% lo ahorró o lo utilizó para pagar deudas que traía. ¿Okay? Pero ahorró ese dinero, no fue a generar demanda. Claro. Entonces, y gran parte de eso luego se volcó, por ejemplo, en los mercados financieros, y eso hizo, por ejemplo, que la bolsa y los mercados subieran mucho, porque se volcaba mucho dinero que estaba poniendo el Estado para apoyar a la economía en cuentas de ahorro que luego iban hacia el financiamiento. Eso ya en el paquete de Trump que dijimos que no es controversial, o no era tan controversial en términos de su magnitud. Es decir, de alguna manera el paquete de Trump fue tan expansivo, podría haber sido tan expansivo a los ojos del presidente Fernández o de Cristina Fernández como el de Biden, y en realidad el paquete de Trump tenía más consenso y generó resultados
positivos, pero el de Biden está generando problemas. El de Biden está comenzando a generar problemas. Entonces, lo mismo que te decía yo, solo el 35% en el año 2020 gastó. La evidencia hasta ahora es que es un porcentaje mucho más chico que está gastando el apoyo financiero que transfirió Biden. Entonces, ese dinero la gente se lo está guardando de alguna forma. ¿Cuál es el problema de que la gente se guarde el dinero y no lo gaste? Claramente es que la economía no entra en el círculo virtuoso de la recuperación, pero podría ser también que ese ahorro esté generando la inflación que empezó a tener Estados Unidos del 4.2% en el último mes. Sí, no es tanto que te genere inflación ese ahorro, sino que todos entendemos o presumimos que ese ahorro está allí como demanda potencial, es demanda de gasto que viene en los próximos meses. Entonces la percepción que hay es que la gente no es que se vaya a sentar sobre ese dinero en forma permanente, no es su plan de retiro, no es que necesariamente ahorró para comprarse una casa en 5 años. Ese dinero, la percepción en general, es que es dinero que está allí para ser gastado en los próximos meses, en bienes de consumo durable, en viajes, en otro tipo de actividades. Entonces, la sensación... ¿La inflación es una respuesta a esa expectativa? ¿La inflación claro, exacto. Entonces, lo que ocurre es que vos ya venías recuperando la economía, ya la gente estaba gastando más, recibe este dinero, lo ahorra para gastos futuros, que probablemente no esté desplazado temporalmente tanto tiempo, sino que se vaya a gastar en el curso de 2021 y 2022. Y entonces vos lo que estás haciendo es distribuyendo un patrón de gasto cuando ya la economía ya venía volando, es decir, ya estaba la economía funcionando a toda marcha. Entonces, esa es un poco la dimensión en la cual se genera cierto debate sobre si era necesario el programa fiscal. Ahora, si uno lo descompone al programa fiscal del presidente Biden, encuentra que hay algunas cosas que tiene este programa fiscal que son indiscutibles y que de todas formas eran difíciles de debatir. Por ejemplo, dentro del programa fiscal hay un apoyo financiero importante para la compra de vacunas y para toda la administración del sistema de salud, de forma tal de poder generar la campaña de vacunación tan impresionante que se ha generado en Estados Unidos. Sí, eso parece, en el medio de una pandemia parece incuestionable. ¿Cómo ves el plan de infraestructura que también apuesta a una inversión billonaria para generar empleo? La diferencia entre el plan de infraestructura y el primer plan de Biden es que el primer plan de Biden se hizo con la presunción de que esto iba a sostener la demanda de la economía, iba a sostener el nivel de actividad al permitir a la gente gastar dinero. El plan de infraestructura tiene por objetivo, primero se distribuye en el tiempo mucho más, es un plan a 8 años, no es un plan a hacer todo en el año 2021 y 2022 como el anterior. Entonces es un plan distribuido en el tiempo y en segundo lugar es un plan más dirigido a sostener la oferta de la economía, es decir, es un plan dirigido a generar beneficios, a generar oportunidad para inversión en infraestructura muy ampliamente definida, porque esto no es solamente construir puentes, caminos y aeropuertos, sino también es la conectividad de Internet, generar un salto en calidad en la conectividad de Internet, tiene un componente muy importante ambiental. A ver si entiendo en ese sentido la explicación que nos estás dando es, lo interesante de ese plan es que intenta mejorar la infraestructura de la economía para producir con mayor eficiencia y que sea más competitiva, y no tanto dinero directo al bolsillo de la gente, que tiene muchas consecuencias, efectos colaterales indeseados. Exactamente. Y es más gradual en el tiempo, ¿no es cierto? Porque se hace a lo largo de 8 años, y más acotado también en magnitud en términos de cómo se va a ir distribuyendo ese gasto. Por lo tanto, la mayor parte de los economistas opinan que lo que se debió haber hecho era al revés, que el plan de infraestructura era el plan en el cual debió haber utilizado su capital político el presidente Biden al comienzo, era el plan que más genuinamente necesitaba la economía, porque era un plan que iba a resolver todos los cuellos de botella que hoy están generando
el recalentamiento de la economía y producen el salto de los precios que estamos observando, y al mismo tiempo es el plan que le hubiera permitido a la economía a su vez sostenerse, hubiera permitido mantener las expectativas muy bien ancladas de la dirección en la cual iba la administración. Pero ahora ese plan ya no viene primero, es el segundo plan, sometido a mucha discusión política, porque ya el gobierno utilizó sus cartuchos de cómo hacerlo pasar por el Congreso, y sobre todas las cosas va a llegar ese plan cuando la economía ya está volando realmente, cuando la economía está recalentada. Entonces, da la sensación que por más que pueda apoyar por el lado de la oferta, construir un puente tarda años en estar operativo. Sin embargo, el gasto en cemento, en mano de obra, en hierro para la construcción del puente tiene un impacto hoy. Claro. Entonces, la oferta responde, pero responde a lo largo del tiempo, dentro de varios años, pero la demanda responde hoy, y la economía hoy no necesita más demanda. Entonces, esa es un poco la crítica principal que se le hace al timing de este programa, al momento en el cual están llegando. Leía hace algo más de 10 días, unos 15 días, una columna muy interesante, aparecía en el Wall Street Journal, de un economista argentino que maneja inversiones en Estados Unidos, Christian Broda, y de Stanley Druckenmiller, que señalaban algo así como, el título era la Fed está jugando con fuego, y señalaban, entre otras cuestiones, un problema político que supone este plan expansivo del presidente Biden, que es cuál es la autonomía de la Fed, de los bancos centrales, cuando la política toma decisiones de gasto público pensando en generar consensos políticos, pero no tanto en la salud macroeconómica. ¿Compartís esa preocupación? Sí, comparto mucho la preocupación que tienen Christian Broda y Stan Druckenmiller. La verdad es que la combinación de la política fiscal y monetaria en este momento es extraordinariamente expansiva. Yo creo que desde fines de los años 60 que no vemos una combinación tan expansiva de la política macro para la economía. El punto central, creo yo, del problema de la política monetaria, digamos, de la política que lleva adelante el Banco Central norteamericano, es que la política, antes el Banco Central se fijaba en cuál era la tasa de inflación y reaccionaba a esa tasa de inflación que tiene la economía hoy. Si la tasa de inflación era un poquito alta, subía las tasas de interés. Si la tasa de inflación era un poquito baja, bajaba las tasas de interés. A partir del año... Para entenderlo bien, Guillermo, ¿por qué funciona? ¿Por qué si la inflación es alta? ¿Cómo funciona ese balance? Claro, el FED tiene un objetivo de inflación de aproximadamente el 2%. ¿Okay? Entonces, cuando la inflación estaba por arriba del 2% o acercándose al 2% con toda la perspectiva de que iba a superar el 2%, el FED normalmente subía las tasas de interés. La idea es atraer dinero para sacarlo de la economía y ponerlo en inversiones que paguen una tasa de interés interesante. ¿Así funciona? Bueno, en parte, la idea es que vos subís la tasa de interés. Al subir la tasa de interés, hacen más caro el dinero para las empresas, hacen más cara el financiamiento para la inversión, hacen más caro el financiamiento para los consumidores, sacás dinero de la economía y por lo tanto te vas a enfriar un poquito una economía que está empezando a mostrar síntomas de recalentamiento a través de una tasa de inflación que comienza a ser un poquito más elevada que el 2%. Y si la tasa de inflación estaba abajo del 2% o declinando de forma tal de sugerir que ibas a ir abajo del 2%, el FED normalmente cortaba las tasas de interés. Entonces, esto es un poco el sistema operativo de la mayor parte de los bancos centrales del mundo. La diferencia está que algunos usan 2%, otros usan 3%, otros usan un poquito abajo del 2%, pero más o menos es lo mismo. Lo que el FED cambió en el año 2020 es que dijo que
el temor en el año 2020 y la evidencia de lo que había ocurrido en los años anteriores era que no habían conseguido llevar la tasa de inflación al 2% en forma sostenida. Siempre la inflación estaba por abajo del 2%. En promedio, para los indicadores que miraba el Fed, en 1,5, 1,6% era la tasa de inflación que venía arrastrando la economía norteamericana en los últimos 5, 8, 10 años, dependiendo de la ventana de tiempo que uno mire. Entonces, el Fed estaba muy preocupado porque estaba entrando en una trampa de baja inflación, en una situación en la cual el Fed no quiere estar porque se siente que es peligroso para la economía por un conjunto de razones. Entonces el Fed dice, yo necesito llevar esa tasa de inflación a un poquito más del 2% para compensar los años en que he tenido la tasa de inflación por abajo del 2%. Y entonces modifica su mecánica, su nuevo marco conceptual, lo modifica de forma tal de que ahora ya no le apunta a que la inflación esté en el 2%, sino que en promedio a lo largo de los años esté en el 2%. En algunos años, si venimos de un periodo donde ha estado por abajo del 2%, en el futuro vamos a estar por arriba del 2%. Claro. Eso es a lo que apunta el Fed a partir del 2020. Entonces, ¿eso qué significa? Que el Fed no se mueve a subir la tasa de interés hasta que la tasa de inflación no esté suficientemente por arriba del 2% como para haber compensado los años previos de baja inflación. Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces, el Fed dice, voy a tomarme más tiempo que lo que históricamente hace. Claro, entonces lo preocupante es que, por un lado, la política expansiva de Biden reacciona de manera muy contraproducente en algunos indicadores y, por otro lado, el Fed se toma un tiempo para no intervenir. Exactamente. La separación entre el Fed y la política fiscal, con los dos con políticas expansivas, muy expansivas, claro, confluyen en que ahora tenemos una política fiscal muy, muy expansiva, generando más demanda, y del otro lado tengo una política monetaria muy acomodaticia que va a permitir, claro, que esa demanda corra sin haber subido la tasa de interés. Entonces eso lo que te hace es que puede desanclar las expectativas un poco, te puede desestabilizar las expectativas, y si te desestabiliza las expectativas te puede generar entonces un aumento de la inflación más alto, que luego lo tenés que combatir con tasas de interés mucho más altas. Ahora, Guillermo, me interesan cuestiones conceptuales, históricas y comparativas. Por un lado, Joe Biden, en su discurso del Estado de la Unión, habló del poder transformador de los sindicatos y de las clases medias y de la necesidad de alguna manera, reconocer la importancia de esos sectores de la sociedad para promover el empleo y mover la economía. Y cuestionó, por otro lado, a Wall Street, se refirió directamente a los muchachos y muchachas de Wall Street en el sentido de que la idea del goteo, del derrame, ya no funcionaba para garantizar políticas de desarrollo económico sustentables y igualadoras o equitativas. Eso por un lado. Y por el otro lado, el presidente Alberto Fernández, que lee lo que sucede en Europa como un lugar donde la ortodoxia fiscal ya no se discute y que, a ver si encuentro las palabras del presidente Fernández en ese sentido, dice: el equilibrio fiscal salió de los manuales de la ortodoxia económica. Fíjense lo que pasa en Europa con la regla durísima de que nadie podía tener más que un punto de déficit fiscal, y hoy en día toda Europa tiene un déficit fiscal alucinante. ¿Cuán acertado es el diagnóstico sobre los países de Europa, la ortodoxia fiscal y el déficit? ¿Y qué pasa en Estados Unidos que un presidente, dentro de una macrocapitalista, le dice al Wall Street la teoría del derrame no funciona más? ¿Cuál es la discusión económica en torno a esta cuestión del funcionamiento del déficit, la política fiscal y cómo se mueve efectivamente la economía? Ok, hay dos componentes un poquito separados. Yo diría que la administración Biden es una administración que asume con una agenda mucho más distribucionista que la mayor parte de las administraciones americanas
de los últimos años, de las ¿Es últimas más décadas. peronista en ese sentido? ¿Qué es la lectura? Bueno, el peronismo concentró el ingreso, así que me cuesta hablar de que es más peronista. ¿En qué sentido concentró el ingreso el peronismo? Bueno, en que la distribución del ingreso en Argentina difícilmente ha mejorado, a pesar de que hemos tenido gobiernos peronistas en forma dominante a lo largo de, desde que el retorno de la democracia. La pobreza en los niveles extraordinariamente altos a lo largo de todas estas décadas no es un reflejo de una política que sea distribucionista, al contrario. Digamos, el perfil populista no es necesariamente un perfil que lleva a una mejor distribución del ingreso, es simplemente tirar unas migajas hoy para lograr ciertos objetivos y que muchas veces resultan en ulteriores deterioros de la distribución. Pero no me quiero meter en esa parte del debate argentino, sino que mi preocupación, en todo caso, que la que estás planteando vos, es que se lea en forma equivocada en Argentina lo que está en discusión en el resto del mundo. Exactamente, ese es el punto. ¿Cómo leer esa política distribucionista de Biden que no sea en una clave peronista sesgada y tergiversada? Exacto. Bueno, entonces, aquí en Estados Unidos lo que hay es una confluencia de dos o tres vertientes al mismo tiempo. Hay una tendencia de largo plazo que lleva 40 años de deterioro de la distribución del ingreso. Ese deterioro de la distribución del ingreso está asociada a un conjunto de factores, muchos, que contribuyeron, que son la distribución de las habilidades y de la productividad de la gente. Hay gente que ha quedado medio como fuera del mercado laboral moderno. Hay problemas que hacen que el comercio internacional y la globalización ha generado desplazamientos de determinadas personas que por una serie de razones entonces se tienen que reinsertar en el mercado laboral en condiciones menos ventajosas o que han dificultado el crecimiento de ciertos salarios de determinados sectores, particularmente los sectores que están muy asociados a los sindicatos. Han quedado vale la pena recordar, en Estados Unidos la participación sindical ha decaído enormemente a lo largo también de estos años por la declinación de muchas industrias que estaban muy sindicalizadas. Claro. Entonces, eso ha generado es toda una larga tendencia que la administración Biden va a intentar o declama es un objetivo de política modificar algunos de esos aspectos de la distribución del ingreso. El otro aspecto importante de la administración Biden es el de los derechos civiles. ¿No es cierto? Estados Unidos ha estado marcado en los últimos años, yo diría en los últimos 15, 20 años, pero particularmente durante la administración Trump, por una conflictividad social alrededor de los derechos de minorías, y esto ha generado muchos problemas con determinados grupos étnicos y determinadas minorías religiosas, etc. Y entonces la administración Biden viene con una agenda de derechos civiles, una agenda más parecida, te diría yo, a la agenda de los años 60, a la agenda que inició John Kennedy y luego continuó y le dio su apogeo el presidente Johnson. Y en esa agenda de derechos civiles, parte de esa agenda de derechos civiles es darle poder económico, es darle capacidad económica a esa gente. Entonces, muchas de estas minorías que se perciben como habiendo sido desaventajadas en el pasado, parte de esa desventaja es la baja en los ingresos. Entonces, la administración Biden apunta a resolver esos dos temas. Y lo apunta a resolver con temas regulatorios y lo apunta a resolver con temas de políticas fiscales y políticas de apoyo. Entonces,
dentro de la política que la administración Biden está empujando, por ejemplo, hablando del discurso del presidente Biden, uno de los principales temas fue su política de apoyo a las familias, donde habla de universalizar la asistencia financiera para los niños en nivel preescolar. ¿Ok? Ahora, lo interesante de esta agenda de universalizar la asistencia a los niños en el nivel preescolar es que es la agenda que impulsa el Premio Nobel de la Economía James Heckman desde hace 20 años, claro, que es profesor de la Universidad de Chicago y que es un libre mercadista, por llamarlo de alguna forma. Es y una siempre agenda habló del viene... desarrollo de habilidades socioemocionales desde el jardín de infantes como la etapa clave para construir los recursos humanos. Prejardín, es decir, esto va desde el prejardín. La idea es apoyar desde el prejardín. Entonces, cuando uno habla es realmente la universalización de la escolarización, ¿ok? A edades más tempranas, es el apoyo para que se puedan permanecer en la escuela, para que puedan operar dentro del sistema educativo, es el apoyo a los estudiantes cuando se gradúan del colegio secundario y no van a ir a la universidad, pero que puedan continuar con estudios en lo que acá se llaman community colleges, que son... Claro, eso es mucho más interesante que la transferencia directa de dinero al bolsillo de la gente, que es cortoplacista y tiene muchos efectos colaterales negativos, de alguna manera. Efectivamente, y es abrazada esta política por ambos espectros ideológicos detrás, claro, de la economía, si vos querés. Interesantísimo, Guillermo, porque lo que te iba a preguntar es si no es una política expansiva fiscal como la que se está cuestionando en Estados Unidos en este momento, ¿cuál es ese otro camino? Y este que señalás es muy importante. Queda pendiente la pregunta sobre esta mirada del presidente Alberto Fernández sobre las políticas ortodoxas fiscales y Europa. ¿Cuánto hay de cierto en torno a esa discusión? Muy poco, lamentablemente. La política fiscal europea va a comenzar, efectivamente, hoy no se presta mucha atención a la cuestión de déficits porque todavía están superando la pandemia, pero la idea es que el déficit fiscal es un ancla crítico del sistema monetario europeo, del sistema económico europeo, y a la cual tienen que planear volver en los próximos años. Los países que más se han desviado de esto, que tienen mayor debilidad fiscal, van a tener que hacer un esfuerzo adicional en la medida que la economía, que la pandemia se supera para reconstruir la estabilidad fiscal. Es decir, que como objetivo el déficit cero por lo menos sigue siendo un objetivo, aunque la coyuntura haya obligado a correrse un tanto. Bueno, nunca fue cero, era 3% el déficit, así que no era cero, pero efectivamente el objetivo es volver a esos niveles con los años, a medida que la pandemia, los efectos de la pandemia han sido superados. Lo que sí es cierto, perdóname, lo que sí es cierto es que hoy por hoy países que hicieron muy buena letra en términos fiscales y de manejo de deuda durante muchos años, tienen acceso a los mercados financieros y por lo tanto pueden gastar más y por lo tanto pueden darse el lujo de no prestar tanta atención a la situación fiscal. Pero lamentablemente esta no es la realidad pagar su deuda, pero porque pueden pagar su deuda. Porque pueden pagar su deuda, porque no hay discusión si la deuda es sostenible de largo plazo o no. Nosotros queremos, al mismo tiempo, le vamos a decir a los acreedores, no te voy a pagar porque no te puedo pagar, y al mismo tiempo nos damos vuelta y decimos, no quiero cumplir con la disciplina fiscal. Entonces, si no voy a cumplir con la disciplina fiscal y no me van a prestar porque no estoy pagando, ¿cómo voy a financiar esa indisciplina fiscal? ¿De dónde va a salir el dinero? Perfecto. Y eso es la inflación, lamentablemente. Esa inflación en Argentina es una preocupación. En Europa, como viene la inflación de abajo del 2%, la inflación en realidad es bienvenida, un poquito de inflación. En este caso sí es un poquitito de inflación para tratar de llegar al 2%. Clarísimo. Y la última cuestión, Guillermo, uno de tus referentes intelectuales y académicos, y además has tenido una relación muy, muy cercana en términos personales, es James Tobin,
un economista keynesiano que asesoró en la política económica de Estados Unidos, muy particularmente durante la presidencia de expansiva en términos de gasto público que decías de JFK, de Kennedy. ¿Qué aprendió el keynesianismo en la versión estadounidense de sus errores que puede ser útil para generar mayor equidad en ese país? Bueno, aprendimos mucho, han pasado muchos años desde entonces y entonces los economistas en general aprendieron mucho. En primer lugar, aprendimos de que hay que tener mucho cuidado con la inflación, que la inflación es muy costosa y que una economía recalentada puede generar costos de inflación muy altos, que las expectativas hay que tener mucho cuidado. Y que en ese cuidado con las expectativas, una vez que las expectativas se desanclan, es muy difícil volver a anclarlas, es muy difícil volver a transmitir la señal a la población y convencer a la población de que voy a ser creíblemente austero, creíblemente conservador en el manejo de la economía. Entonces, estas son dos cosas que diría yo aprendimos en los últimos 50 años. Otro elemento importante es que somos más conscientes de los límites de capacidad que tiene la economía para producir. Esto es un debate bastante actual, bastante interesante, que se está dando en algunos círculos cercanos al presidente Biden, y es tratar de volver a revisar si esos límites a la capacidad productiva de la economía son reales o si uno puede empujar fuerte la economía de forma tal de que esos límites se quiebran solo con mayor demanda. La evidencia hasta ahora es que estos límites son bastante importantes. Hay muchos sectores con cuellos de botellas importantes que hoy están generando aumentos de precio grandes. Pero es decir, que esta teoría, este debate... Por más gasto que el Estado haga en esos sectores, es difícil que esos sectores se vuelvan más competitivos y productivos. Exactamente. Y estos sectores van a invertir probablemente si ven que hay una demanda que va a quedar sostenida en el tiempo, pero va a tardar mucho tiempo en esa inversión en materializarse. Por ejemplo, hoy hay una escasez de semiconductores, de microchips para computadoras, teléfonos, automóviles, etc. Digamos, la mitad de la economía mundial depende de la producción de esos microchips. Y tenemos el problema de que hay una escasez de capacidad productiva en estos microchips. Entonces, como generar más demanda de eso requiere de que haya más inversión. La inversión, generar una planta para la producción de microchips toma por lo menos 2 o 3 años. Por lo tanto, este recalentamiento, este cuello de botella que se está generando y que hay hoy en la economía global, va a tardar 2 o 3 años en resolverse. Claro, mientras tanto, la inflación te puede ir aumentando porque lamentablemente no hay, digamos, el precio de los microchips aumenta porque no tienes cómo satisfacer esa demanda. Y eso ocurre en el sector de microchips, ocurre con la madera. Acá la construcción es muy dependiente en la madera, el 25% al 30% de una casa, de los costos de construir una casa es madera. Hay un cuello de botella enorme para la disponibilidad de madera, eso ha hecho que el precio de la madera suba en forma extraordinaria y así. Entonces, muchísimas gracias. El punto de los cuellos. Sí, perdóname. Muy interesante todos los matices que tiene esta discusión, que se simplifica de manera tan tajante, tan blanco y negro desde Argentina. Muchísimas gracias, Guillermo Mondino, por este análisis tan exhaustivo. Gracias a vos. Gracias, buenas tardes.